Buenos días, en la Ciudad de México, siendo las 9:26 del día 14 de marzo del año 2023. Nos encontramos constituidos en la sala de su número 21 para la continuación de audiencia del debate de juicio oral dentro de la carpeta judicial número 3-010-299-2022, que se encontrará de Daniel Jaramillo Cejudo por el hecho incluso de abuso sexual agravado. Se encuentra presente en la sala el maestro José Juan Pérez Soto, juez de procedimiento del sistema procesal penal acusatorio, que nos puede reformar. Buenas tardes, señoría. Gracias. Ministerio Público. Sí, buenos días. Buenos días, señoría. Comparece entonces Octavio Reina Ávila, agente del Ministerio Público con cédula profesional 182612-1. ¿Y nos acompaña? Señoría, muy buenos días. Comparece ante usted el licenciado Heriberto Miguel Rosales Martínez, con número de cédula profesional 1214-1806, en calidad de asesor jurídico público. Primera participación, impuesto a los registros. ¿Nos acompaña? Buenos días, señoría. A todos los presentes, comparece el licenciado Sonny Hugo Guerrero de Jesús, con cédula profesional 1290-3020, adscrito a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Gracias. Bueno, el asesor no había aceptado el cargo en este juicio, ¿verdad? No, señoría. Bueno, pues se le designa como asesor de la parte ofendida. Acepte y protesto el cargo conferido, señoría. Por la defensa. Buenos días, señora. Comparece el licenciado en Derecho Miguel Ángel Álvarez Salgado, con número de cédula profesional 1189-1712, con el cargo vigente. ¿Me acompaña? Buenos días, señoría. Comparece ante usted el licenciado Marco Polo Tobar Flores, cédula profesional 1258-3175, con el cargo vigente, señoría. ¿Tu nombre? Daniel Jaramillo Cejudo. Gracias. Bueno, para esta audiencia, ¿estaría listo con su relato final, Ministerio Público? Sí, señoría. Y también las demás partes, sí. ¿Están listos con su relato? Sí. Bueno, Sí. entonces, por favor. Gracias, señoría. Honorable Tribunal, señoría, usted escuchó y presenció que esta Fiscalía ha cumplido con su promesa inicial. Sin lugar a dudas, ha quedado acreditada la comisión del delito de abuso sexual agravado, así como la participación y en consecuencia la responsabilidad penal del acusado Daniel Jaramillo Cejudo Flores. Esto es así, señoría, como esta Fiscalía refirió al principio del presente juicio. Los órganos de prueba que desfilaron públicamente fueron pertinentes, idóneos, suficientes y bastantes para acreditar el delito que nos ocupa, con un enfoque diferenciado y especializado con perspectiva de género. En primer lugar, compareció la víctima de identidad reservada MFTC, quien pertenece a un grupo vulnerable por el solo hecho de ser mujer, y además, en el momento de los hechos, era una persona con minoría de edad, a la cual el Estado debe proporcionar el máximo de protección por el interés superior de la niñez, siendo la víctima quien refirió directamente la conducta perpetrada por el procesado, quien dio prioridad a satisfacer su líbido. La víctima proporcionó información suficiente sobre tiempo, lugar, modo y ocasión de cómo el acusado la abusó sexualmente, logrando en su oportunidad policías aprensores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asegurar al señor Daniel Jaramillo Cejudo Flores en delito flagrante ante la imputación directa y categórica de la víctima, recibiendo dichos policías aprensores información suficiente respecto al hecho que acontecía. Es así que estos mismos policías proporcionan información a este honorable tribunal, proporcionada por la víctima en forma espontánea. Es así que estos hechos se acreditan, señoría, con la declaración que rindió la víctima con minoría de edad MFTC, quien manifestó los hechos acontecidos el día 2 de mayo del 2022, siendo aproximadamente las 21:30. La víctima refirió a ir caminando en la calle Jalalpa, en la colonia Jalalpa Tepito, en la alcaldía Álvaro Obregón, y al caminar fue interceptada por el acusado, Daniel Jaramillo Cejudo, quien colocó su mano derecha en su hombro izquierdo y la recargó en la pared, al mismo tiempo que le dijo: ¿cómo estás, bonita? Quiero coger contigo. Y después con su mano derecha le puso y le tocó el seno, y así posteriormente le tocó el glúteo izquierdo. La víctima rechazó dicho tocamiento aventándole las manos y se movió a efecto de poder solicitar el auxilio, llegando a los policías aprensores y logrando su aseguramiento. Esto también se corrobora con lo manifestado por el policía aprensor José Guadalupe Roldán Acosta, policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien declaró ante este honorable tribunal y enteró la forma en que se enteró de los hechos, cómo llevó a cabo la detención del procesado el día 2 de mayo del 2022 y cómo fue manifestado por la víctima los hechos que le imputaba directa y categóricamente al señor Daniel Jaramillo Cejudo Flores. Es así, señoría, que estos hechos también se corroboran con
con la información proporcionada por el policía de investigación Enrique de la Cruz Aparicio, quien realizó un informe en relación a los hechos del 2 de mayo del 2022, en donde proporcionó información suficiente que le proporcionó a su vez de forma de referencia la víctima de cómo acontecieron los hechos, y esta información que le proporcionó fue coincidente con lo manifestado al declarar la víctima con dicho informe. Así también se cuenta con la declaración que rindió en su oportunidad la experta en psicología Madeline Liliana Gamboa Acosta, quien hizo referencia a su dictamen de fecha 4 de mayo del 2022, el cual practicó directamente a la víctima y que de igual forma la víctima le narró el hecho que le aconteció, mismo que coincidió con lo narrado por la víctima ante este honorable tribunal. Asimismo concluyó la experta que tenía una afectación con características por abuso sexual. Es por eso, señoría, que respetuosamente esta Fiscalía considera que ha quedado acreditado plenamente y se ha demostrado la responsabilidad por una conducta típica antijurídica y culpable del señor Daniel Jaramillo Cejudo Flores. Asimismo, señoría, es oportuno hacer patente que el acusado decidió declarar ubicándose en tiempo, lugar y forma y ocasión respecto de los hechos, aunque los negó, pero se ubicó, señoría. Honorable Tribunal, en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respetuosamente se pide valore las pruebas aportadas por esta Fiscalía y justificando adecuadamente el valor otorgado a ellas y su valoración sea de acuerdo a la apreciación conjunta e integral y armónica de todos los elementos probatorios que desfilaron ante este honorable tribunal y con un enfoque diferenciado y especializado con perspectiva de género que sean valorados, por lo que se puede concluir que el señor Daniel Jaramillo Cejudo sea condenado por el delito de abuso sexual. Es cuanto, señoría. Asesor. Señoría, muchas gracias. Honorable tribunal, con todos los datos de prueba que fueron desahogados como órganos ante usted, fueron suficientes y pertinentes para destruir la presunción de inocencia de la cual gozaba el acusado Daniel Jaramillo Cejudo Flores, acreditando más allá de toda duda razonable su plena participación, así como su responsabilidad en el hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual agravado, en perjuicio de la víctima de iniciales MFTC, por lo cual esta asesoría le solicita tenga bien dictar un fallo de condena, su señoría. Es cuanto. Defensa. Muchas gracias, su señoría. Tal como lo señalamos en nuestros alegatos de apertura, consideramos que en la especie existe una atipicidad de conformidad con la primera fracción del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la fracción segunda del apartado del artículo 29 del Código Penal. ¿Por qué manifestamos que se ha actualizado esta atipicidad? Porque consideramos que con las pruebas que se desahogaron en este procedimiento no se acreditó de manera fehaciente y con plena convicción la minoría de edad de la víctima de iniciales MFTC. En esta parte quiero señalar que de conformidad con nuestro artículo 14 constitucional, en su párrafo tercero tenemos una garantía que se debe de respetar al acusado, que es el de exacta aplicación de la ley penal. Esta garantía debe entenderse a su vez con la diversa establecida en el artículo 20, en donde señala en su apartado de la fracción tercera que el Ministerio Público tiene la carga de probar conforme lo establezca el tipo penal, es decir, tiene que colmar todos los elementos que establece el tipo penal. Y si bien es cierto que no escuchamos como tal una clasificación jurídica por parte del Ministerio Público en los alegatos de clausura, cierto es que, bueno, conforme a lo que se estableció en el auto de apertura juicio oral, pues ha invocado este tipo penal que en su fracción, perdón, en su párrafo, es el artículo 180, permítanme, es el artículo 181b, el que señala a que sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de 18 años. Al establecerse esta descripción en el tipo penal es un elemento que debe de colmarse más allá de toda duda razonable. En ese sentido, tenemos una regla para valoración probatoria
que entre sus requisitos nos pide que se valore la prueba conforme a las reglas de la lógica. Esto es, que no se contravenga ninguna disposición de la lógica. En este caso, la defensa piensa que es una lógica dialéctica. Y dar por sentado que la víctima era menor de edad es incurrir en una falacia de petición de principio, toda vez que también la Constitución señala que la defensa y el acusado tienen derecho a que se les dé acceso a todos los elementos que obran en el proceso. Cuando la defensa ejerció su facultad de contrainterrogar a la víctima, no se nos permitió conocer su fecha de nacimiento, con lo que eventualmente no se nos permitió tampoco en su caso ofertar prueba de refutación de conformidad con el artículo 390 del Código Nacional. Entonces la defensa está a ciegas porque esta información no la conocemos, no sabemos si realmente al momento de los hechos era menor de edad. Sin embargo, la testigo que vino a declarar por parte de la defensa señaló que ella tenía conocimiento de que la víctima se quitaba la edad para poder jugar en un equipo de fútbol, para poder convivir con otras personas. En ese sentido, este elemento no lo podemos dar por sentado porque, insisto, la única prueba que se tiene que tomar en cuenta para resolver es la que se desahogó en el proceso y aquella información a la cual la defensa pudo tener pleno acceso para poder controvertir. No se nos permitió conocer esa información, la víctima no quiso hablar. Se dijo que no se quería exponer esta información al amparo de la protección de sus datos personales. Sin embargo, el artículo 109, en su fracción 26ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, si bien es cierto que señala el derecho de la víctima a que se resguarde su identidad y sus demás datos personales, también es cierto que su última parte señala salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa, sobre todo en este caso, que al ser un elemento del tipo penal era una información que merecía ser conocida por el acusado y su defensa y tener los elementos para poder controvertir. En ese sentido, señoría, consideramos que no se encuentra acreditado, incluso cuando la defensa también realizó el contrainterrogatorio al testigo policía de investigación de nombre Enrique de la Cruz Aparicio. En el contrainterrogatorio se le preguntó si él, cuando afirmó haber entrevistado a la víctima, había corroborado su edad con algún acta de nacimiento, y pues dijo que no era así. Consideramos que, si bien es cierto que existe libertad probatoria, que no hay un régimen tasado para establecer alguna prueba idónea para acreditar cualquier hecho, cierto es que debe de haber un mínimo de corroboración de esta información a tratarse de un elemento del tipo penal que debe de cumplir con el estándar de plena convicción. Consideramos que por esta situación se configura la tipicidad. Esta situación no puede ser atribuible al órgano jurisdiccional, toda vez que la Fiscalía, en su carácter de órgano técnico, cuenta con diversos momentos procesales para poder realizar en su caso una reclasificación del delito. Situación que en este caso no lo escuchamos y por tanto, atendiendo a lo que establece el artículo 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe existir una congruencia porque debe de existir seguridad jurídica. Ciertamente esta defensa conoce la perspectiva de género, comulgamos con esta doctrina que es muy útil para poder valorar en este caso sobre todo el testimonio de la víctima como prueba fundamental cuando se trata de un delito de naturaleza sexual, toda vez que también sabemos que estos delitos por lo general son de realización oculta. Pero las reglas generales también admiten excepciones, y en este caso con la información que se desahogó aquí, al menos el policía de investigación señaló que el lugar donde la víctima le narró que supuestamente había ocurrido el hecho, pues era un lugar muy transitado. En este caso, pues se puede suponer que pues había gente que se pudo haber recabado mayor información para darle credibilidad al relato. Entonces, consideramos que la perspectiva de género no puede utilizarse como un pretexto tampoco para relevar a la Fiscalía de la carga que tiene de acreditar todos y cada uno de los elementos del tipo penal. Por independencia de lo anterior, también la información de cargo que ha producido la Fiscalía, consideramos que no es suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado. Primeramente, ¿por qué? Porque si bien es cierto que la víctima vino y sostuvo un señalamiento contra mi representado, también es cierto que ese desposado debe de ser evaluado a la luz de la psicología del testimonio. La víctima básicamente vino a relatar, pues de manera matemática y de memoria, el hecho materia del auto de apertura a juicio oral. Se reservó en información que podía esclarecer el hecho, como lo es su edad, como el por qué conocía a la hija del acusado. Sin embargo,
Caso contrario, la única testigo que aportó la defensa, se le interrogó a esta testigo también, por parte de la asesora jurídica, que dijera cuál era la fecha de nacimiento de su hija. Y pues dijo 25 de mayo, no hubo ningún problema. No hubo oscuridad por parte del acusado en poder declarar, responder a las preguntas de todas las partes, porque es evidente que en este caso el hecho no, pues tampoco se puede sustentar válidamente. En este caso, la pericial en materia de psicología tampoco le genera convicción a la defensa por diversos motivos. Primeramente, quiero sostener que consideramos que en etapas previas, lo tengo que manifestar así por una cuestión técnica, el acusado no contó con una defensa técnica, toda vez que esta pericial en materia de psicología ni siquiera tuvo que ser materia de juicio, no tuvo que haber llegado por tratarse de un peritaje irreproducible, de conformidad con el artículo 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No se le permitió en este caso al acusado poder designar un perito que corroborara la veracidad de lo manifestado por la psicóloga. Pero no solamente eso, sino que también la misma información que proporcionó a la psicóloga nos parece dogmática e insuficiente para poder corroborar que efectivamente la víctima presentó alteraciones derivadas de este hecho que se produce aquí, toda vez que vino y dijo que entrevistó a la víctima y que concluyó que sí presentó alteraciones, pero no nos dijo la psicóloga cuál fue el hecho que le narró la víctima, no nos dijo cuál fue el hecho que valoró, ni cómo llegó a esa conclusión de que presentaba esa alteración de naturaleza sexual. Incluso por eso esta defensa le preguntó a la especialista si sabía lo que era un sesgo de confirmación, porque pues al parecer de la defensa el dictamen en los términos que lo vino a exponer pues incurría en ese error, ya que el sesgo de confirmación es cuando una prueba científica solamente se da a la tarea de corroborar una sola hipótesis respecto de la cual ya está predispuesta, no se plantea otras hipótesis alternas, sino hace un ejercicio efectivo de contrastación de la información, sino que simplemente ella dijo que se dedicó a corroborar si la víctima presentaba alteraciones psicológicas derivadas de los hechos que denunciaba, no dijo cuáles hechos, y concluyó señalando que sí los había confirmado. Consideramos que esta expertise pues incurre en ese error de razonamiento como lo es el sesgo de confirmación y no es suficiente para corroborar científicamente la acusación de la víctima. Otro testigo que tampoco genera convicción conforme al criterio de la defensa es el policía aprensor, el testigo de nombre José Guadalupe Rodona Acosta. Toda vez que vino a señalar aquí que detuvo al acusado, señaló la calle, señaló la hora, señaló el lugar, señaló incluso las prendas. Pero cuando la defensa le cuestionó que cómo sabía que el acusado vestía de esa manera, dijo no recordar. Cuando la defensa le dijo que si recordaba si en el lugar había otras personas, tampoco dijo hacerlo. Entonces, conforme a la psicología, el testimonio no es factible darle credibilidad a una parte donde incluso es tan detallado y otra donde pues generalmente dice no recordar. Es ilógico que pueda una persona razonar de esa manera. Lo mismo acontece con el policía de investigación, vino aquí a señalar y dijo que sí, que mi representado era el que avisó del agresor de la víctima, lo señaló. Sin embargo, eso evidencia precisamente este sesgo de confirmación, como lo ven aquí sentado, pues ya dan por hecho de que él fue el responsable, de que él le ocasionó un daño a la víctima. Sin embargo, cuando la defensa lo contrainterroga, pues señala que él no lo tuvo a la vista cuando estaba detenido en la Agencia de Ministerio Público, que no lo tuvo a la vista cuando la víctima la entrevistaba, que no participó en una diligencia de reconocimiento, que no estuvo presente en el momento de la detención. Entonces, ¿cómo es posible que viniera a señalar de manera tan directa al acusado como responsable de los hechos? Es decir, con independencia de la cuestión de la tipicidad, que por sí ya es causa suficiente para dictar una sentencia absolutoria, la información de cargo consideramos que no es suficiente para poder llegar a esta plena convicción de que el hecho también sucedió de la manera en la que sostiene la Fiscalía. Si bien es cierto que el acusado declaró y trajimos una testigo, también se aportó esta información en el sentido de que pues había motivos personales por los cuales la víctima pudiera llegar a hacer un señalamiento hacia el acusado, puesto que lo conocía a la hija, tenía una pretensión con ella, el acusado no estuvo de acuerdo con esa situación. Incluso la mamá de la víctima pues les pidió dinero para poder decir la verdad en la Fiscalía. Esta información es importante, señoría, porque la Fiscalía conocía de lo que ya había declarado esta testigo en sede ministerial, puesto que obra su entrevista, y es un deber de la Fiscalía conducirse durante las investigaciones con plena objetividad. No podemos estar ya trabajando juicios con política de que queremos sentencias condenatorias a cueste lo que cueste, pase lo que pase. La Fiscalía debe de cumplir
con el deber que le da el Código Nacional de Procedimientos Penales de realizar una investigación objetiva. Ya contaba con esa información de la testigo, de la hija del acusado, y pudo haber generado una línea de investigación para corroborar si era verídico lo que había manifestado este testigo, porque se pudo haber acreditado el pago que se le hizo a la mamá de la víctima, de la víctima, se pudo haber acreditado la situación en la que realmente aconteció la detención. Dice la Fiscalía que mi representado se colocó en circunstancias, tiempo y modo, lugar de la detención, claramente está, pero no del hecho. Entonces, por esta situación, señoría, y también considerando que de conformidad con la fracción 12ª del artículo 173 de la Ley de Amparo, esta disposición considera que es una violación procesal que trasciende al sentido del fallo cuando al acusado no se le facilitan todos los datos que solicita para su defensa y quebran en el procedimiento, como en el caso, no se nos permitió, no se nos otorgaron las bases necesarias para poder establecer que la víctima no era menor de edad al momento del hecho. Entonces, por las razones anteriores, señorías, se solicita un fallo de absolución, aunque sabemos que por diversas cuestiones esto no es sencillo para el tribunal. Es cuanto, señoría. Gracias. No entiendo su último comentario, pero... Sí, sea público. Contrario a lo que afirma la defensa, que obviamente desde la postura de defensa, no se comparte lo que refiere respecto a las cuestiones de una defensa... Concreto, abogado, por favor. De una defensa no adecuada ni técnica que fue quien asistió a la defensa, por lo cual esa cuestión pues es ajena a esta fiscalía y a este honorable tribunal. Asimismo, señoría, respecto de no recordar la forma de decir por parte del policía aprensor, no refirió que no lo sabía, sino únicamente no recordar, y su obligación como defensa era exponerle en un momento dado y refrescar la memoria mediante su misma entrevista. Sin embargo, no lo hizo así. Llevaron a cabo un reconocimiento respecto al acusado y llevaron a cabo también información valiosa que le proporcionó a la víctima en el momento de su aseguramiento y relativa al abuso sexual, por lo cual consideramos que sí se encuentra acreditado. Y además, señoría, cada uno de los datos de prueba más bien la información de prueba que se proporcionó y desfiló ante este honorable tribunal aportó material probatorio suficiente para demostrar que el hecho aconteció y que la responsabilidad corre a cargo del señor Daniel Jaramillo Cejudo Flores. Esto es así, señoría, porque en un amplio grado de certeza se demostró que estos hechos acontecieron de la forma en que se expuso en su oportunidad, señoría, por lo cual consideramos que sí se encuentra acreditado. Además, señoría, existe el interés superior de la niñez que debe de prevalecer independientemente del interés de parte de la defensa por su defenso, pero no se ha estado violentando ningún esquema normativo, al contrario ha sido acorde a la convencionalidad internacional, por lo cual consideramos que sí se encuentra acreditado, señoría. ¿Sería cuánto? Asesor. Se reitera la solicitud, señoría. Defensa. Solo en cuanto al punto del interés superior de la niñez, para poder aplicar este principio se requiere contar con un mínimo de información probatoria que nos permita deducir que la persona era menor de edad al momento del hecho, lo cual no sucedió, por lo cual, al no existir ese presupuesto, no hay motivo para aplicar este principio porque no hay certeza de ello. Y nada más en cuanto a que no refrescamos la memoria del testigo, bueno, pues es una carga de la Fiscalía acreditar todos los hechos de la acusación, no perfeccionar a la defensa esa parte, señoría. E insistimos en nuestra petición con mucho respeto. Gracias. Daniel, ¿tiene alguna última petición o manifestación a manera de conclusión? Consulte con su defensa si quiere señalar algo. No. Bueno, pues entonces se declara cerrado el debate de este juicio. Pues por la agenda se les convoca para el día de mañana 9:40 para escuchar el fallo. Hasta entonces entramos en receso. Buen día. Gracias. Le pido, por favor.